Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy les voy a dar la clase de célula y vamos a comenzar porque teníamos esta clase pendiente. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver que todos los seres vivos macroscópicos, es decir, que son visibles con el ojo humano, microscópicos, aquellos que son visibles solamente con una lupa o con un microscopio propiamente dicho, unicelulares, aquellos que están formados por una sola célula, o pluricelulares, que están formados por más de una célula, desempeñan diferentes funciones. Obtienen energía y nutrimentos, muchos de ellos pueden elaborar sus propios alimentos, serían autótrofos, y aquellos que no pueden elaborar sus propios alimentos, pues son, por ejemplo, los humanos, que nosotros somos, pues, especies que no fabrican nuestro propio alimento. Otras de las funciones de los seres vivos, pues es el crecimiento, la reproducción y la síntesis y degradación de sustancias. Todas estas funciones que se ven muy complejas las realizan los organismos celulares y propiamente la célula. Entonces, a eso es a lo que nos invocaremos hoy, hablar de célula. Casi todas las células son muy pequeñas. De hecho, no hay ninguna célula que pueda ser vista a simple ojo humano. Tienen que ser vistas por el microscopio. Hans y Hansen, que fue un papá y un hijo, estos se dedicaron a elaborar diversos microscopios a base de lentes que podrían amplificar la visión de los objetos. Una persona que lo aprovechó mucho este invento fue Anton van Leeuwenhoek, que fue la primera persona que observó una célula en el microscopio. Él pues tenía los dientes amarillos, tenía los dientes con sarro, se raspa los dientes y en el momento que raspa los dientes se da cuenta que existe una masa. Esa masa la lleva al microscopio, son algo asqueroso y grotesco, pero la lleva al microscopio y se da cuenta que existen muchos animalitos que se movían. Se da cuenta entonces que eran parte de seres vivos, en la materia viva, y lo que él nunca imaginó es que realmente todas esas pequeñas partículas diminutas o microorganismos las íbamos a tener por millones en todo el cuerpo humano. Entonces Robert Hooke, en el año de 1665, él, a base de los experimentos de Leeuwenhoek, pues él se pone a ver un corcho y el corcho observa que tiene una disposición como de celdas o celdillas, a lo que él decide llamarle célula, y es así como nace entonces el nombre de célula. La célula como tal es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Y a diferencia de los organismos unicelulares, los pluricelulares, es decir, los que están formados por más de una célula, están formados por órganos, tejidos y sistemas, como en el ser humano. Bueno, Theodor Schwann y Matthias Schleiden son dos personas importantes porque estas personas describen la teoría celular. La teoría celular está compuesta por 4 postulados. El primero es que todos los seres vivos están compuestos de una o más células, es decir, cualquier organismo viviente va a estar compuesto a fuercita por una célula. Por eso es que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Estructural, ¿por qué? Porque todos los seres vivos van a estar formados por células. Y funcional, ¿por qué? Porque sin las células, nosotros no viviríamos. Posteriormente se da el tercer y el cuarto postulado. Esto ya es por medio del patólogo Rudolf Virchow, quien añade a los dos postulados anteriores un tercer y cuarto postulado. El tercer postulado habla de que las células solamente pueden originarse por división de una célula antes existente, y el cuarto postulado que las células contienen el material hereditario y se va a transmitir de generación en generación hasta sus descendientes.
Entonces recuerden, la teoría celular se compone de 4 postulados. Las características de la célula es que las células van a ser complejas, y esto es porque las células son formadas por partículas tan pequeñas como átomos y subátomos, que estos son estructuras muy pequeñas, así como también de gran tamaño. Algo importante de una célula es que la célula siempre, para que desempeñe sus funciones vitales, debe de tener energía. Y esta energía la encuentra almacenada en una molécula que se llama ATP. El ATP va a ser producido por la célula a través de la mitocondria, por medio de una respiración aerobia o anaerobia, que posteriormente veremos. Entonces, para que un organismo viva, requiere energía. Y la energía la obtenemos a través del alimento. Los organismos autótrofos, es decir, aquellos que pueden elaborar su propio alimento, transforman la energía del sol en energía química mediante la fotosíntesis. Esto lo realizan las plantas principalmente. Y organismos heterótrofos son aquellos que no pueden elaborar su propia energía y necesitan de otro organismo para consumir la energía que el otro organismo produce. El metabolismo, como tal, es el conjunto de reacciones en el cual se sintetizan y se catabolizan sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de catabolismo, hablamos de aquellas moléculas grandes, es decir, por ejemplo, un trozo de carne, cuando nosotros lo estamos masticando, lo estamos haciendo pequeño, en fragmentos pequeños. Y posteriormente al tragarlo, al deglutirlo, va a llegar a nuestro aparato digestivo, a nuestro estómago, y posteriormente al intestino, donde se va a absorber. Lo que estamos absorbiendo ya realmente ya es el quimo, que es una mezcla del alimento más jugos gástricos, más algunas secreciones también del mismo estómago y de los intestinos. Y esas pequeñas sustancias que entran al intestino, pues ya van a ser sustancias diminutas. Esas sustancias diminutas, cuando se componen y se juntan unas entre otras, van a dar funciones complejas a un organismo, como por ejemplo respirar, y a eso le vamos a llamar anabolismo, la formación de procesos complicados a través de moléculas sencillas. Pero como todo en la vida debe haber un equilibrio, y el equilibrio en las células le llamamos homeostasis. Es una propiedad importante de la célula, ya que si la célula no está en homeostasis, pierde su funcionamiento y muere. ¿Quiénes se van a encargar de la homeostasis? De eso se van a encargar los orgánulos celulares. Las células van a tener, y como tal los seres vivos, vamos a tener respuestas importantes. Una de las respuestas importantes es la irritabilidad. Las células van a responder a estímulos del medio. Por ejemplo, el alimento, la luz, los factores de crecimiento, las hormonas, las sustancias químicas, la cantidad de agua. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando a una planta, en una maceta, le echas tanta agua, más de la que su propia maceta tiene permitido? Por un momento la planta va a estar absorbiendo agua, pero va a llegar un momento en donde va a dejar de absorber agua y poco a poco la va a ir absorbiendo, pero no la absorbe todo de jalón. Esto es por parte de una regulación que tiene la propia célula, la célula vegetal, y estos estímulos del medio se les conoce como irritabilidad. En pocas palabras podemos decir que la célula tiene
funciones tanto anatómicas como fisiológicas y de origen. Anatómicas, ¿por qué? Porque todos estamos compuestos por células. Fisiológicas, porque cada célula lleva a cabo funciones importantes en nuestro cuerpo. Y de origen, porque cada una de las células se origina a partir de células antes existentes. Vamos a ver cómo dividimos las células. A las células las vamos a dividir en eucariotas y procariotas. ¿Cómo es que las vamos a dividir? Pues fácil. Procariotas significa antes del núcleo y eucariotas, núcleo verdadero. Ambas células van a tener tres características comunes. La membrana plasmática, que la van a tener ambos tipos de células, que va a ser una membrana o una cubierta que va a separar lo que existe dentro de la célula con el medio externo. El medio externo, a final de cuentas, es el tejido conjuntivo o el tejido conectivo. El material genético, que en el caso de las células eucariotas va a estar presente por medio de un núcleo, y en el caso de las células procariotas va a estar disperso en el citoplasma en una zona específica que se llama nucleoide. Y el citoplasma, que tanto células eucariotas como procariotas lo van a tener, y es una solución acuosa en la cual se van a suspender todos los organelos y va a ser una mezcla de agua, azúcares, iones y proteínas. Bien, tenemos diferentes tipos de vida celular, tanto la vegetal como la animal. Vamos a ver que tiene membrana plasmática, ADN en el núcleo. ¿Por qué van a tener su información genética en el núcleo? Porque son eucariotas, recuerden, el núcleo verdadero. Es decir, que sí existe un núcleo. Y citoplasma, que ahí lo podemos ver también, está presente en ambas. Sin embargo, la célula bacteriana, las bacterias, la gran mayoría de las bacterias, van a ser procariotas. Van a tener un ADN que va a estar disperso, no va a estar en una cápsula como es en una célula eucariota. Van a tener un citoplasma y una membrana plasmática. Bien, vamos a ver la célula eucariota. Se llama célula eucariota a todas las células que poseen núcleo. Es una verdadera organización celular, si se dan cuenta, es compleja y existen diversos tipos de células eucariotas. Las más estudiadas y las más importantes son las células de las plantas y de los animales. Bien, les había dicho que el ADN está dentro del núcleo y la complejidad de este es porque existen diversos organelos que llevan a cabo las funciones en la célula. En general, la célula eucariota es grande, entre 10 y 1000 micras, pero recordemos que estas células no se van a poder ver a simple vista. Tienen que ser vistas con un microscopio electrónico. El núcleo va a estar bien delimitado por una membrana y el ADN se va a ubicar en varios cromosomas. Los cromosomas van a ser un concentrado genético que va a estar localizado en el núcleo. Bien, cuando estas células son móviles, van a presentar cilios y flagelos. ¿Cuál es la diferencia entre un cilio y un flagelo? Usualmente el flagelo siempre es uno y se mueve en forma de látigo para impulsar a la célula, mientras que los cilios son muchos y semejan una corona radiada. Ayudan en el movimiento, pero es un movimiento o un desplazamiento mucho más lento que lo que proporciona un flagelo. Las células eucariotas se dividen por división celular natural, mitosis y meiosis, y su pared celular va a estar formada por celulosa o por quitina. Sin embargo, los animales carecemos de esas células. Algunos ejemplos van a ser los protozoarios, las algas, los hongos, las plantas y los animales. Ahora vamos con la célula procariota. Procariota, pro, antes y carionúcleo, son células que existieron antes del núcleo. De hecho, estas células se habla que fueron las primeras en nuestro universo. Y el ADN
de esta se va a encontrar, como les había comentado, disperso. No va a estar en un núcleo verdadero, sino va a estar en el nucleoide. El ejemplo más importante de las células procarióticas van a ser las bacterias. Y estas obviamente van a ser más pequeñas y mucho más delgadas. Por eso también su complejidad y por eso también su efectividad. Y lo complicadas que pueden ser en el organismo. La división celular de las células procariotas se da por división binaria o bipartición, que es donde el ADN se duplica y las dos copias van a formar dos células hijas idénticas. Es muy rápida y, pues bueno, realmente puede colonizar de forma muy rápida, en 20 y 40 minutos. Estas las características más importantes que no van a tener núcleo. El ADN va a estar disuelto. La gran mayoría son inmóviles. Y si tienen flagelo va a ser un solo flagelo simple. Y no van a dividirse por mitosis. Recuerden que es por división binaria. Características, comparación generales de una y de otra. En conclusión, las células se dividen en dos tipos. Eucariotas si tienen núcleo o procariotas si no lo tienen. La gran mayoría de las células procariotas poseen silos y flagelos y el prototipo de las procariotas son las bacterias. Las eucariotas están principalmente en plantas animales y son un poco más complejas y más grandes. Vamos a ver de qué están formadas cada una de las células por medio de los organelos celulares. Bien, los organelos celulares se van a clasificar en membranosos, no membranosos y organelos propiamente. Los membranosos, ¿por qué? Porque van a tener membranas, diversas membranas, que van a servir como filtros. Esta es obviamente la membrana celular que va a filtrar partículas propias extrañas. El retículo endoplásmico liso y rugoso, que la diferencia de uno y de otro va a ser que el retículo endoplásmico rugoso va a poseer ribosomas y por eso va a adquirir el nombre de rugoso, porque si tú le pasas la mano, imaginándonos que pasamos la mano sobre la superficie del retículo endoplásmico rugoso, vamos a sentir esos ribosomas que están adheridos al retículo. A diferencia del retículo endoplásmico liso, que no lo va a tener. El complejo de Golgi y los lisosomas también van a ser estructuras importantes que van a estar revestidas de muchas membranas. Y por eso somos sistemas membranosos. Prácticamente lo importante es que ustedes aprendan los membranosos, porque los no membranosos y los organelos, pues al final de cuentas, ambos no tienen membranas. Bien, comencemos con los sistemas membranosos. Me gusta mucho esta foto porque fue de una maqueta que yo hice para explicar el mecanismo de acción de los fármacos. Hice una bacteria. Y vamos a comenzar con la membrana celular. La membrana celular va a ser una bicapa lipídica que va a tener tres funciones. Aislar el contenido del medio interno. Ya habíamos dicho que era una barrera selectiva, muy selectiva, que va a regular la entrada y la salida de sustancias de la célula para mantener un equilibrio y estar en homeostasis. Y va a permitir la interacción de las células en un ambiente homogéneo, donde solamente interaccionen células nerviosas con células nerviosas, células musculares con células musculares, y tratar de que siempre existe ese equilibrio de que si hay pérdidas de energía, también haya ganancias. El retículo endoplásmico se va a dividir en dos, liso, rugoso. El rugoso se va a encargar de la síntesis de proteínas y el liso de la síntesis de lípidos. Ahí vemos el rugoso que está inmediato al núcleo y va a poseer ribosomas que le van a dar esa característica de rugoso. El aparato de Golgi es una estructura membranosa, recuerden, que va a consistir en una pila de sacos aplanados e encorvados. En el aparato de Golgi, se procesa, se empaque y se van a secretar productos celulares modificados, por ejemplo, proteínas. ¿Qué quiero decir con esto?
El aparato de Golgi va a ser como la mente maestra, después del núcleo. Se va a encargar de separar proteínas de los lípidos, es decir, poner los lípidos a donde está el retículo endoplasmático liso y las proteínas donde está el rugoso. Va a ser como el guardia de seguridad que les va a decir hacia dónde dirigirse y hacia dónde no. Y es eso. Por eso el aparato de Golgi es también un sistema membranoso, porque si se dan cuenta, pues prácticamente comparte las mismas características que tienen los retículos endoplásmicos, es muy parecido a ellos. Los lisosomas son vesículas hidrolíticas que su principal función va a ser digerir y degradar moléculas que no le sirven a la célula. Son considerados como los estómagos de la célula y son realmente muy pequeños. Vamos a ir con más organelos. El citosol, que va a ser un líquido, el cual va a suspender a todos los organelos y va a ser algo muy similar, o puede ser su parentesco o su primo de lo que sería el tejido conectivo, que al final de cuentas va a juntar a todos los integrantes en un mismo sitio. Inclusiones citoplasmáticas va a haber muchas. Las inclusiones citoplasmáticas van a ser sustancias que pueden estar en la célula o no pueden estar en la célula. Su principal función es nutrir y es brindar características propias a una célula. Dentro de las inclusiones citoplasmáticas, las más importantes es la melanina, la cual va a dotar de color a las células del epitelio, que sería nuestra piel, y pues los melanocitos propiamente van a ser las células que se van a expresar en mayor o en menor cantidad para que seamos de un color de piel más oscuro o más claro. El glucógeno va a ser la glucosa que va a estar almacenada y esperando que en cualquier momento pueda ser utilizada. Y los lípidos van a estar almacenados siempre en esa membrana lipídica y en cualquier momento que haya un desabasto de energía, que la persona no coma, estos inmediatamente van a entrar para producir energía. El citoesqueleto se divide en tres: microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Los más grandes son los microtúbulos. Pueden ver que es de cerca de 25 nanómetros su diámetro. Los más chicos, como su nombre lo dice, son los microfilamentos de 7 milímetros, 7 nanómetros, perdón. Y los filamentos intermedios, pues oscilan una cantidad entre 8 y 10 nanómetros. A final de cuentas, lo que van a hacer los microtúbulos es darle soporte, van a hacer como esa estructura que va a mantener firme y rígida la célula. Los microfilamentos, estos van a estar formados por actina, mientras que los microtúbulos van a estar formados por tubulina. Los microfilamentos van a apoyar el músculo estriado para favorecer que en la fibra muscular haya procesos de relajación y de contracción, es decir, para que nuestros músculos se puedan contraer y se puedan extender, van a entrar en juego tanto las actina como la miosina. Y los filamentos intermedios, como su nombre lo indica, ni son los más grandes ni son los más chicos, van a apoyar a la célula en darle la fuerza ténsil y van a apoyar también a la estructura. Los ribosomas, estos recuerden que los podemos encontrar tanto en el retículo endoplásmico rugoso como los podemos encontrar libres en el citosol. Estos van a participar en la síntesis de proteínas, va a ser la única función que van a tener. Pasamos con las mitocondrias. Estas las vamos a encontrar con una función muy importante que va a hacer apoyar en la respiración celular y producir moléculas de ATP. Es conocida como el componente energético más importante de una célula. Los cloroplastos, por su parte, van a ser propios de las células vegetales y estos se van a encargar de producir el ATP y de convertir la energía luminosa del sol en la energía química.
producir ATP para que posteriormente pueda ser utilizado. El núcleo lo vamos a tener en células eucariotas, tanto vegetales como animales, y es una estructura oval que va a estar normalmente dentro de la célula y en el cual va a contener la información genética. Y las vacuolas van a ser como las bolsas de basura, son sacos membranosos que su principal función van a ser desechar cosas que ya no le sirven a la célula. Y en el caso de las células vegetales, recordar que cerca del 70 o el 80% de una célula vegetal va a estar compuesta por vacuolas. La pared celular es una capa muy rígida que le va a dar esa propiedad a las plantas duras. Va a estar compuesta por celulosa y bueno, se va a presentar exclusivamente en células vegetales. Su principal función, proporciona protección y sostén a la célula. Y el nucleolo, ese solamente lo vamos a ver en células eucariotas que tengan núcleo, porque adentro de muchos núcleos va a existir un nucleolo. Es una estructura esférica cuya principal función es sintetizar las pequeñas unidades de ribosomas durante la división celular. Cuando veamos división celular vamos a ver que va a existir muchos cambios en las células y muchas sustancias que van a quedar en la orilla, que van a ser utilizadas y algunas otras que no. Bueno, pues para los ribosomas que no se utilicen, van a llegar aquí al nucleolo y entonces estas proteínas van a ser sintetizadas. Pilis y flagelos, como les había comentado, los flagelos van a ser estructuras únicas que van a apoyar en la movilidad de una célula y los pilis van a ser muchas subunidades pequeñas que van a apoyar el movimiento pero de forma más lenta. En conclusión, podemos ver que la célula es importante en todos los organismos, pues los constituye a la gran mayoría. Y tenemos 4 postulados de la teoría celular. Los podemos dividir en sistemas membranosos y no membranosos. Existen tipos de células eucariotas y procariotas. Y aquí está en gigante el dibujo y las propiedades de cada uno de los órganos. Si tienen alguna duda, a favor de dejarla en el grupo. Nos vemos.